¿Cómo están todos, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, es un gusto tenerlos en la casa del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, y para no redundar en los mismos, pues creo que la iglesia le da la bienvenida a todos, a los hermanos, a familias que nos están visitando. Sean bienvenidos, y gracias a Dios por permitirnos estar aquí, ¿no? Es una bendición poder estar todos juntos, los hermanos, en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seamos cada uno de los que estamos aquí bendecidos. Y antes de entrar a esta segunda parte de lo que estamos viendo con respecto a las iglesias de Apocalipsis, si alguien no tiene Biblia, le voy a pedir que levante su mano, y por ahí se me hace que tenemos ahí atrás, para que usted pueda leer junto conmigo lo que vamos a leer, que muchas de nosotros ya lo hemos leído y ya hemos estudiado, otros lo entienden a gran profundidad el libro de Apocalipsis, que por cierto no es un libro de... Para el mundo es un libro de terror, pero para el cristiano es un libro de gloria, de que nuestro Cristo demuestra su revelación y viene pronto. Amén. Entonces vemos esta parte. Si hay alguien que quiera una Biblia, ahí pueden pasar, présteme una y puede irlo leyendo con nosotros, pero también tenemos la bendición de tener la pantalla donde ahí va a estar pasando también los pasajes de la Biblia. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la iglesia de Éfeso, donde se desarrolló la iglesia de Éfeso, y ahora vamos a ver lo que la iglesia de Éfeso, el desarrollar desde el capítulo 2 en adelante. Estuvimos viendo un poco el contexto, qué es lo que la iglesia de Éfeso estaba. Es una iglesia que el apóstol Pablo fundó, una iglesia donde usted puede decir, híjole, es una iglesia donde Pablo la fundó, es una iglesia ferviente, amorosa, de fe y todo, pero ciertamente en Apocalipsis capítulo 2, si usted quiere ir a Apocalipsis capítulo 2, vemos que Juan, quien se quedó ahí como anciano ya de la iglesia, escrita más o menos por los últimos del primer siglo, Pablo escribe la carta de Efesios, que usted la puede leer en su casa. Le escribe ahí por el año 58, 62 más o menos, y vemos de que Pablo le habla, ¿no?, del amor genuino de la iglesia y todo, pero qué casualidad que más o menos pasaron 30 y pico años para que Juan, y no solamente Juan, porque no fue palabra de Juan, Juan escribió lo que escuchó, ¿está conmigo? Sino Jesús dice estas palabras, y cuando Jesús habla, hermano, es muy importante, amén. Cuando Jesús habla y se escribieron estos libros, y se escribió porque toda la escritura es inspirada por Dios, es porque tiene algo que nosotros poner atención. Dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Bueno, la palabra de Dios dice así en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Solo 7 versículos le escribe Juan, Jesús a través de Juan, al mensajero, al ángel de la iglesia. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto todos concordamos, ¿quién es? Jesús. Amén, iglesia. Dice, y empieza el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué padre, ¿no? Cuando Jesús, voy a hacer un stop ahí, pero qué padre que Jesús reconozca. Y déjame decirle que a veces como seres humanos también debemos de reconocer el esfuerzo, el trabajo que como personas, seres humanos, más como esposos, más como esposas, el trabajo de cada quien, ¿no? Si Jesús nos muestra con lo que hace con esta iglesia, le demuestra todo eso de lo que ha sufrido, de conoce su arduo trabajo y la paciencia, y vaya que a veces nuestras esposas han tenido paciencia con nosotros. Amén. Y nosotros como esposos también, ¿no? Porque es la parte que cuando dicen en Efesios es soportaos los unos a los otros. Este tema es la iglesia, le pusimos: iglesia, has dejado tu primer amor. Y es algo triste, pero confrontador, pero también Jesús nos anima. Y parece que los primeros 3, 4 versículos son palabras de ánimo. Son palabras de que a veces nosotros como seres humanos, y me cuento yo, ponemos la mirada en el hombre y no en Jesús. ¿Sabe que el hombre falla? Como seres humanos fallamos.
Todos los días podemos fallar. Muchos ponen su mirada, y como aquí viene Juan diciendo, has descubierto algunos que se dicen ser apóstoles, y dice Juan que no lo son. ¿Son qué? Mentirosos. Ahora con ese autonombramiento de que, bueno, ¿y quién te puso? ¿O quién te ordenó como pastor? Y pues no hay nadie. No hay nadie que respalde a ese apostolado, porque Pablo dijo, estos salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque no se mantuvieron con nosotros, con la sana doctrina, con el evangelio del Señor. Bueno, Jesús en el capítulo 2, simplemente por retocar, hermanos, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Éfeso. El que tiene a las 7 estrellas, lo vimos un poco la semana pasada. Estas imágenes son tomadas de una visión que Juan tuvo sobre Jesús en Apocalipsis 1, ustedes lo vieron. Enfatizan la autoridad. Él tiene las 7 estrellas. ¿Quién las tiene? Jesús. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Jesús. Esta instrucción coloca a Jesús como en el centro de la iglesia. Entendamos bien esto, porque cuando lleguemos a la parte, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. A veces mucho activismo, o la iglesia, hermano, que dice todos los días, mire, anhelamos siempre la llenura, bueno, la manifestación, porque la llenura y lo que es el Espíritu Santo en nosotros, pues lo tenemos desde que tú y yo, en nuestra exposición a nuestro arrepentimiento, Jesús manda a su Espíritu a morar en nosotros, y tenemos el Espíritu Santo, amén. Hemos sido bautizados llenos de su Espíritu Santo. Ahora, la llenura es cada día. No se trata de venir y hablar en lenguas. Eso es una manifestación. No se trata de venir y que haya sanidades. Bueno, y es que, ¿sabe por qué pasa esto? Porque a veces queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos ocupar su lugar en la obra magnífica que Él hace en cada persona. Porque Él nos da diversos dones a cada quien. Amén, iglesia. Él nos da. Pero la obra o la llenura del Espíritu Santo en nosotros es que cada día tú y yo anhelemos obedecer a Dios y seguir su palabra. Obediencia, 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 obediencia. Porque a mí ¿qué me sirve yo venir aquí, venir y bueno, sí hablamos y hay una manifestación gloriosa de parte de Dios en su Espíritu Santo? Qué bueno, bendito sea Dios. Hay sanidades, pero si allá afuera usted me ve haciendo lo no correcto. ¿Me explico? O sea, no es congruente, no compagina ni uno ni lo otro. Pero aquí en esta parte de Apocalipsis, Él es la autoridad sobre su iglesia, y debería ser Jesús reconocido como el centro de la iglesia en actividades y en su movimiento en el Espíritu Santo. Y sobre todo cuando hay quietud, cuando la iglesia, porque algunos dicen, no, aquí está muerto, aquí no está Dios. Pues la Biblia manda a que estemos todos y no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero donde habitamos un grupo de personas, ahí está Dios. Dios prometió estar con nosotros, amén, hasta el fin del mundo. Porque entonces caeremos. Porque aquí en Estados Unidos hay una libertad para todo, y pensamos de que pues empiezan a brincar y empiezan a golpear a todo mundo, y ahí está, hay un ruidaje. Y cuando la Biblia nos da instrucciones de que bueno, si 1 o 2, cuando más 3 profeticen y que haya interpretación. Pero en lugares donde no se puede hacer ni tanto bulla, ni tanto, no sé, todo lo que usted ha visto y yo he visto y todo, ¿cómo le hacen? Donde hay persecución. Imagínese un misionero que vaya con esa mentalidad, va a decir, aquí no está Cristo. Entonces tenemos que ser equilibrados en todo eso, ¿no? Debe de haber un equilibrio en esa parte, que Dios desea que pues sí, quien tenga el don, y pídale a Dios que Dios le dé un don, o que tenga, y don es un regalo. Es más, hermano, los frutos, el fruto del Espíritu es lo que más habla en nuestra vida, más que nuestros dones. Amén. Que nos conozcan por nuestro fruto más que por nuestros dones. Bueno, esta introducción coloca a Jesús en este centro de la iglesia, porque Él proviene de la antigua palabra, hermano, que bueno, evitar cómo decirla, es una palabra enfática y completa, que de Él es, de Él. Hace 2 domingos hablábamos de que la iglesia es de Cristo, ¿y de qué? Y de nadie más. De Él es la iglesia.
Y a veces nosotros nos queremos adueñar de ciertas cosas cuando somos simplemente mayordomos. Las iglesias le pertenecen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ningún apóstol, ningún pastor se puede adueñar de la iglesia. Por eso decimos, es la iglesia de Cristo, Él es la cabeza. No son los líderes los que son dueños de la iglesia, ni otras personas, ni organizaciones. Aunque las organizaciones pues sirven para estar organizadas, para tener una persona. Nosotros somos de los que creemos que no es que nos pongamos a nosotros mismos, sino que dependemos como Pablo, ¿no? Pablo era alguien que velaba por Timoteo y por Tito. O sea, personas que dependen, o no es como depender, sino que están sujetos a una organización, a un pastor, a un mentor. Porque si yo llego a decir algo aquí, hermano, antibíblico, aberrante, ¿quién me va a decir algo? Por eso hay lugares, o no solamente que se diga, sino se lleve la iglesia de una manera que no es correcta. Tenemos nosotros, ¿quién nos puede decir, oye, ¿cómo se llama? Encarrilarnos en el buen sentido de la palabra de Dios. Amén, iglesia. En Apocalipsis 2:3, lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. ¿Qué es lo que sabe? Amén. Yo te lo voy a decir personalmente. ¿Tú qué piensas que Jesús sabe de ti? ¿Te has puesto a pensar? Tú dices, todo. ¿Y por qué le escondemos cosas? ¿O por qué tratamos de engañarnos a nosotros mismos que le vamos a esconder algo a Jesús? ¿O por qué les ponemos pretextos, no? ¿Por qué le ponemos pretextos en cuanto a todo? Y fíjate que esta iglesia de Éfeso no ponía pretextos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Eso es tener discernimiento. Eso es tener, o se lo digo más coloquial, eso es tener buen tanteo. ¿No? Tantearle bien al asunto, y bueno, siempre con la ayuda de Dios. Y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Hermano, es una lista que quien no se infla, ¿no? El Señor reconoce, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Esta parte de yo conozco tus obras es que Jesús mira a su iglesia y sabe lo que está sucediendo, lo que pasa dentro y fuera. Pero recuerde esto, usted va a decir, sí, aquella iglesia, es que yo soy iglesia. Dios nos mira a ti y a mí como iglesia. Amén, hermanos. Dios te mira a ti y a mí como iglesia. Cómo yo me comporto, cómo yo soy, cómo yo hablo, cómo es que tantito me hacen y rápido me enciendo. Si saben que soy cerillo, ¿para qué me prenden? ¿No? O sea, cosas que Jesús, cuando somos hijos de Dios, Jesús le está hablando aquí a una iglesia. Él sabe lo que está sucediendo. No es un ministerio para Él. No es uno, sino es por Él y para Él, y por todo es para Él, hermano. Puede haber pecado y corrupción dentro de la iglesia, escondidos en una congregación. ¿Sí sabe eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios en la parábola del trigo y la cizaña dice la palabra que los deja crecer juntos. ¿Se acuerdan que hubo uno ahí en esta parábola que dice, vamos a cortar la cizaña? Y dijo, no, déjenla crecer. Y para los que saben de esto, muchos me han dicho, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno lleva fruto y el otro no. Pero son muy parecidos. Ahorita hay como cristiano, parece cristiano, va a la iglesia, se viste bonito, habla bonito y no hombre, nada más le faltan las alas para que sea un ángel, ¿o no? No, porque voltea a ver a la persona a su lado, no la voltea a ver, hermano, no lo destape así. Puede haber pecado, corrupción escondidos dentro de una congregación o aún de nuestra propia vida, pero para Jesús no hay nada oculto. Él nos diría lo mismo hoy en día, tanto a individuos como a congregación. Iglesia, yo conozco, lo puede repetir conmigo, iglesia, yo conozco tus obras. Cuando un hombre trabaja para Cristo, debería de trabajar con toda su fuerza. ¿Sí sabía eso? Dios no te pide todo, Dios no te pide, o sea, Él no es que te pida, bueno, está bien, hijo, Él te pide todo, porque Él dio todo por nosotros. Él dio hasta la última gota de sangre por nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos habla de tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien.
Así que hermanos, esto podemos decir que no lo digo por ustedes, como alguien dijo por ahí, pero a ustedes les digo, ¿sale? Yo sé que aquí todos son bien obreros, trabajan duro, con paciencia, pero no malinterprete esta parte. Jesús no está hablando de algo secular, está hablando para su obra, para su reino. ¿Está conmigo? No nos va a gustar, pero es la parte que ellos trabajan duro para el Señor y tienen una gran paciencia piadosa. Ese trabajo, hermano, en el original es una labor que provoca fatiga y requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo y fatiga para el nuevo nacimiento, el nuevo nacido, congregarse, porque su vida estaba viciada en otras cosas. Su vida estaba viciada en otros asuntos. Y para que esta persona le provoque una fatiga, un esfuerzo de hacer que su vida, su carne y su espíritu empiecen a congregarse, batalla. Los primeros meses. Claro, hay gozo en su corazón y todo, pero está en esa batalla porque no está acostumbrado martes o los miércoles y los domingos. El cambio en su vida es progresivo y empieza a luchar con su propio yo y con su carne. Es hora de irnos a la iglesia. ¿Y con quién batallas más? ¿Con quién batallamos más? ¿Se han puesto a pensar? ¿Con quién batallamos más o con quién puede ser? Bueno, eso es un trabajo, una fatiga. Requiere esfuerzo congregarse, requiere esfuerzo, hermano, agarrar la Biblia y leerla. Requiere esfuerzo doblar las rodillas y orar. ¿O no? ¿O solamente seré yo? No, a todos nos cuesta, ¿no? Y por más que nos dicen, hermanos, vamos a congregarnos a orar. Hermano, mira hermano, algo bien curioso. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado. ¿Hay alguien aquí que se haya enrolado en un gimnasio? Levante la mano. Hay poquitos. ¿No? Nada. Bueno, empezar a hacer ejercicio, pues. Levantar. Yo hago mucho ejercicio con la mandíbula, hermano. El comer tacos. No se crea. El asunto es de que los que han entrado a un gimnasio, querer hacer ejercicio, ¿sí o no que cuesta? Mucho. Y luego más cuando le metes unas 3, 4 millas corriendo y todo, y al siguiente día estás adolorido, ¿sí o no? Que te dan ganas de decir, no más. No más. Pero ¿qué significa? ¿Quieres verte bien o quieres tener un cuerpo saludable? Se necesita fatiga y esfuerzo. Amén. La paciencia que habla aquí también en Apocalipsis es la gran y antigua palabra que ustedes la han escuchado, upomone. Y esto es constancia. Para un cristiano se nota su constancia, su perseverancia, su resistencia, la cual significa una paciencia firme. Constancia, perseverancia y resistencia. Lo mucho que tú has aguantado en un trabajo, cómo te tratan, cómo te dan miles de cosas que hacer, pero ahí sigues por una paga. ¿Está conmigo? Sí, ahí sigo porque la paga es buena. Bueno, en los caminos del Señor, hermano, es que ya está pagada nuestra deuda. Cristo la pagó. ¿Qué más necesita Cristo hacer para que tú y yo seamos pacientes, tengamos perseverancia en la fe, una resistencia que venga lo que venga, porque Él ya pagó nuestra deuda? Amén. Eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que predicamos, eso es lo que hicimos. Aguantamos a la gente del mundo, pero lo de la iglesia, no. Lo de las cosas de Cristo, no. Cuando digo, es que estamos aquí por el libre albedrío, por la elección, por el decidir seguir a Jesús. Y la Biblia nos habla que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa es palabra de Dios, esa es palabra de nuestro Cristo, en la cual tú y yo por medio de la fe la creemos. Amén. No se trata de una resignación tampoco, hermanos, que acepta lo que venga. Ven, Señor, aquí nos ponemos, dame, bien así, ¿no? No, que agachamos la cabeza sin oponer resistencia, no, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta a veces el sufrimiento y las pérdidas, pero sin hundirse ni abandonar la fe. Lo repito, esta paciencia es una actitud valerosa, la cual aceptamos el sufrimiento, porque Jesucristo lo dijo, pero también pérdidas, pero no nos hundimos ni abandonamos la fe. ¿Han oído la palabra tener resiliencia? Es la capacidad de adaptarse positivamente ante las adversidades.
el trauma o la tragedia. Que me abandonaron y todo. El Señor dijo, tú no vas a estar huérfano, yo estaré contigo. Amén. Muchos lo están viviendo, muchos lo van a pasar o muchos ya lo han vivido. Que tú dices, Dios nunca me abandonó. ¿Y sabes por qué? Abrimos nuestros ojos de la fe y siempre va a haber una familia. Por eso es la familia de la fe. Por eso a veces, bueno, más bien la palabra nos dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y eso no significa que los despreciemos, sino es de un amar menos por sobre todas las cosas. ¿Por qué digo este pasaje? Porque la iglesia llega un momento en Éfeso que le dice, has dejado, abandonado. Y en esa parte ustedes la van a subrayar. ¿Por qué Jesús no les dijo, has perdido tu amor? Si puede diferenciar entre la palabra dejar o has dejado o has perdido, ¿sí lo puede diferenciar? Son dos palabras muy diferentes, pero eso lo vamos a ver más adelante. La resiliencia, hermano, en esto es la capacidad de adaptarnos, como la iglesia primitiva se adaptó. Fueron perseguidos por más de 300 años. Hermanos, 300 años. Que los perseguían por aquí, que los perseguían por allá. Y la iglesia tuvo la capacidad de adaptarse en medio de todo, en medio de que veían cristianos colgados, cristianos que le quitaban todo, cristianos que, o sea, imagínense el trauma, la tragedia. Ellos tuvieron resiliencia, tuvieron paciencia y perseveraron y tuvieron resistencia ante cualquier circunstancia. No se trata de evitar las dificultades o fingir que todo va bien cuando no es así. Dice ahí en el versículo, no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso también procuraba la doctrina pura, el que se predicara la palabra, el que fueran confrontados con la palabra, para que en aquel momento, o sea, en aquel momento ser cristiano no era de un cristiano de ¿cómo se llama? O jugar a la iglesita, de que si eran o no eran, o eras o no eras. ¿Por qué? Porque había persecución. Porque a las primeras de cambio es, no, pues sí, pues el César es el Curius, el César es el Señor y hay que postrarnos. Los verdaderos cristianos dijeron, para nada. Cristo es nuestro Curius, Cristo es nuestro Señor y no nos doblaremos ante cualquier sistema que el mundo quiera venir a poner. Amén. Expresa esta parte de la doctrina pura, el celo de los efesios en el cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. De la disciplina, hermanos, en cuanto a lo que, bueno, si había un pecado y todo lo confrontaban y por misericordia restauraban al que verdaderamente quería ser restaurado. Pero hubo gente que no, dijo, no, yo hasta aquí y yo, salud, vuelvo a lo del mundo y todo. Y dice uno, bueno, pues cada quien tiene su elección. Pablo advirtió a los efesios, ¿dónde? En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Fíjense lo que Pablo advierte. Le dije que esta carta se escribió más o menos como del 58 al 62. Juan escribe Apocalipsis ya al terminar el primer siglo, en los años 90 y pico. Juan el apóstol, que fue el último de los que quedó. Pablo en Hechos, cuando él fue a levantar iglesias como misionero, escribe a los efesios en Hechos 20, 29 al 31. Pablo como misionero dice esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán. Y híjole, hermano, esto es tremendo. Si uno pensaba de que no, ya estamos en la apostasía, Pablo ya lo estaba diciendo en el año 60. Y se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Por tanto, Pablo nos exhorta, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, aquí solamente los domingos y los miércoles. Hello. Y eso ya, miércoles y domingo aguanto venir a la iglesia, pero ya otro día ya no me exijan. Pablo dijo, por 3 años de noche y de día. ¿Qué hizo Pablo? No he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. ¿Quién aguantaría 3 años con Pablo así, hermanos? ¿Quién aguantaría? Hoy en día, no. Es la iglesia al gusto del cliente.
A ver, ¿qué me ofreces? ¿Con qué me vas a entretener? Si me entretienes, te colaboro toda la semana. Si no me entretienes, pues no vengo. No hay amor por la palabra, no hay amor por el evangelio, mucho menos va a haber amor por el Cristo que tú dices confesar. ¿Vea que no gusta esto? ¿Por qué? Porque el sistema, el mundo o el modernismo cristiano nos ha metido esto. Pues tú ve cuando quieras, cuando se te pegue la gana, tú llega y no llega. Es que no es un compromiso con una iglesia, hermano. Yo he entendido esto. Es compromiso con aquel que dio su vida por mí. Es compromiso con el Dios que adoramos. Es compromiso con aquel que dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí, como dijeron por ahí, le guste a quien le guste. De esta manera o de esta alabanza de Jesús, vemos cómo los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. La iglesia de hoy, como la iglesia de los efesios en aquel entonces, hermano, debe de probar vigorosamente, o debemos tú y yo vigorosamente, qué cantamos, a quién escuchamos. Si nada más quieren llegar a tus emociones para hacerte sentir bonito, o nos confrontan y nos alientan con la palabra. Ellos vigorosamente en aquellos mensajeros que dijeron, salieron. ¿Sabes distinguir a los apóstoles? O aquellos discípulos apóstoles que se dicen llamar y ser apóstoles, que se dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que se autodominan hoy en día apóstoles y pastores, porque los engañadores hablan bien de ellos mismos. Y en vez de palabra vienen o nos cuentan sus viajes allá y todo esto y puro testimonio, pero no el testimonio de la palabra de Dios. Porque es importante predicar hoy en día a Cristo y a este crucificado, pero resucitado también. Porque es la esperanza. Si nosotros no equipamos, no predicamos de que vendrán tiempos difíciles, hermano, ¿con qué te vas a sostener? Si nuestra fe está endeble, está flaca, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Para aguantar más millas corriendo debemos de ejercitarnos todos los días. Amén. Para que tú, voy a entrar en este tema, para que tú ames más a tu esposa todos los días, ¿qué tienes que hacer? Seguirla amando todos los días. Amén. Alguien dijo por ahí, tienes que regar la planta todos los días. Si no, esa planta se va a marchitar. No sé cuántos pasemos por situaciones, pero cuanto más grande sea la maldad, hermanos, y vaya que usted lo está viendo, lo vemos y no doblamos rodilla. Lo vemos y solamente a veces Dios, hermano, Jesús no es un amuleto. Por el amor de Dios, no lo tomemos como un amuleto o como un fetiche. Cuando estamos mal, sí Jesús, sí lo que tú quieras Jesús. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. Y lo digo por experiencia propia, años atrás. Muchos años atrás. ¿Están aquí, iglesia, o ya se me fueron? Esto implica que conocían bien la verdad. Usted necesita conocer bien la verdad de la doctrina de Jesús y de los apóstoles, porque esto te va a permitir diferenciar entre el error. ¿Se acuerdan una vez que traje unos billetes de 100 aquí? Y muchos solamente por tocarlo, otros por verlo, y otros dijeron, no, sí son de verdad. Digo, pues anda, ve, paga y a ver cómo te va. Es tremendo. Un predicador en aquellos tiempos dice, en los días de hoy, si un hombre es listo, podría predicar la mentira más vil, como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos le parecerá bien. Es que sí es cierto, parece bien lo que dice, pero nos falta discernimiento, que nos prediquen la verdad. Porque Juan dice ahí en Apocalipsis 2, y has sufrido. Claro que el cristianismo se sufre, hermano, de engaños, de muchos que se pasan de listos, que le sacan la lana a las ovejas, ¿o no? Hello. Ahora, tampoco debemos de ser mezquinos cuando hemos sabido lo que es bueno, de cuando sabemos que es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, soportar la iglesia, pero por causa de que o a muchos han sufrido por eso de que da, pacta, siembra, todo eso y todo, y luego se daña el corazón. Pero pues vuelvo con Pablo. Juan dice, has sufrido y has tenido paciencia, iglesia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero ¿qué te dice el Señor? Y no has desmayado.
Fíjese que también la iglesia de Efesios continuaba haciendo estas cosas día a día sin haber desmayado, aguantando, escuchando su palabra. Ellos mostraron una perseverancia muy piadosa, la cual, hermano, nosotros deberíamos imitar diariamente, ser piadosos, orar por los pastores, que todavía hay pastores, hermano, y los he conocido y he estrechado la mano de pastores, hermano, que son íntegros, que aman la verdad, que aman a la palabra de Dios y que aman sus ovejas. Amén. Ore por ellos. De hecho, oramos aquí por algunos de ellos y todo. Aquí en la ciudad hay pastores que verdaderamente, quisiera decir que toda la ciudad, ¿verdad? Y hasta a lo mejor un pastor predica de nosotros y bueno, pues ahora sí, pues que prediquen, ¿no? O sea, o hablan y dicen, pero el asunto que aquí Juan está hablando a la iglesia en Éfeso, y si ve, le habla a 7 iglesias. Según todas las apariencias externas, hermano, esta era una iglesia sólida, era una iglesia que trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio. En toda esta lucha, los cristianos de Efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les había hecho desmayar de su celo por el Señor. Pero viene lo más tremendo. Abra su Biblia ahí mismo o vea en el versículo 4. Para que vean que no es de que, es que yo voy a la iglesia donde Jesús me habla bonito, donde me ama, donde me dice que, no vas, está bien, no vamos a estar solos. Jesús habla bonito, Jesús es amor, ciertamente, pero Jesús también nos da donde sabe que tenemos que trabajar. Y ahí vemos la paciencia y la misericordia de Dios. Y has sufrido, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice otra versión, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Yo por eso le decía, como parejas, ¿cómo está nuestro amor como parejas, como personas entre un hombre y una mujer? Porque acuérdense que Jesucristo siempre dijo que Él es el esposo, la iglesia es la novia, la esposa, y siempre puso esa comparación, ¿no? Dice otra versión, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, Efesios, es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Esa es versión TLA. Versión Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja contra ti o en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Ve cómo se va aclarando un poco más ese pasaje? Se aclara un poco más. Escogí estas 4 versiones para que porque ahorita es el amor a mí, ¿no? O sea, yo, para mí. Pero ¿y qué? Con el prójimo. ¿Qué dejó a lo mejor de hacer Efesios? Se involucró tanto en las obras, tanto en su arduo trabajo, su paciencia, que soportaba a los malos, que probó a aquellos hermanos que prueban todo lo que, no estoy diciendo que sea mal, que tengamos discernimiento, pero para todo el que predica, no, a ver, ¿qué va a predicar? No, ya le falló aquí, eso no es teología, esto, es que la hermenéutica, y nos volvemos a veces muy así, muy métricos, ¿no? Y dice el Señor, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Has dejado de amarme a mí. Porque ¿cuáles son los 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Qué bueno que ahí se haya quedado. Ahí te hubieras quedado, Jesús. Pero dice, ¿y a tu prójimo? Pero tengo una queja en contra de ti o en tu contra. No me amas a mí, ni se aman ustedes, entre ustedes como al principio. Jesús empieza con una palabra que trae una lección, hermano. Y eso aplica, hermano, la misericordia entre nosotros o entre la iglesia. Jesús empieza con eso, pero ¿qué significa a pesar de todo esto que Jesús está diciendo, pero tengo contra ti? Jesús tuvo en cuenta todo lo bueno. Déjame decirte que Dios tiene en cuenta todo lo bueno que hacemos tú y yo cada día. Exactamente, Dios lo toma en cuenta. Así como aquel pasaje que habla, ¿no? De que nosotros diezmamos.
el heno y todo eso, ¿no? Diezmamos, oramos y todo, pero se habían olvidado de algo, de la justicia y de hacer misericordia. Y Jesús mismo le dice, o sea, no dejes de hacer una cosa, pero pon atención en lo otro. Diezma bueno, lo que hablaba Jesús, porque le estaba hablando al mismo pueblo, ¿no? Eso lo hacían en el Antiguo Testamento, los diezmos, el estar ahí presente, el orar y todo. Bueno, todo eso lo haces para que la gente te vea. Bueno, ten misericordia, su justicia, que se vea, que sean personas justas, cabales, misericordiosos, y la fe. Jesús tuvo en cuenta todo eso, tuvo en cuenta lo bueno que hacían en apoyar a sus hermanos, en apoyar la obra, lo que hacían hacia la iglesia en Éfeso. Pero a pesar de todo esto, él tenía algo en su contra. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible esta iglesia que se levantó en Memphis y da comida y da esto y da ropa y va y todo? Pero que nunca olvidemos de dejar el primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de Éfeso o en nuestra vida personal, había algo seriamente malo que Jesús lo veía. Ellos habían dejado, no perdido, su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Esto se debe describir como una desviación definitiva y triste por parte de la iglesia. La distinción entre dejar y perder es importante, como lo dije hace rato. Algo puede ser perdido por accidente o simplemente porque lo perdiste. Se perdió. Pero dejar es un acto deliberado. Lo dejaste, ¿no? Lo perdiste no por conciencia propia, sino el acto deliberado de dejar. Tú dejaste. Dejaste entrar esto a tu vida, dejaste entrar esto a tu casa, dejaste. Es un acto deliberado y que no sucede de un momento para otro. La frialdad cristiana no es por perderla, es por dejar y abandonar la palabra de Dios. Amén. También cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, ciertamente. Pero cuando tú dejas algo, tú sabes dónde regresar a buscarlo. ¿Está conmigo? Piénselo bien. Cuando tú pierdes algo, tú dices, ¿dónde? Pero cuando tú dejas algo, sabemos dónde. Cuando algo pasa en familia, cuando algo pasa en casa, cuando algo pasa con un hermano o con una familiar y todo, tú sabes dónde dejaste ese problema y tú no quieres volver a tocar esa situación. Aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien. Aparentemente, externamente. Y gracias a Facebook y todo estos, ¿cómo se llama? Plataformas y todo donde, ¿no? O sea, donde los filtros y todo esto, todo parece bien. Una persona nos dijo, yo me puedo escudar simplemente en poner en mis estados, ¿no? Puedes poner a la persona, se veía feliz y todo, pero dice, si usted verdaderamente supiera todo lo que está pasando en mi casa, y digo, ¿y por qué? ¿Por qué aparentar una cosa en Facebook? ¿O por qué aparentar una cosa en TikTok? Porque esa es mi salida. Le digo, tu salida es Cristo y nada más. Tu salida la tenemos ahí en la palabra. Tu salida está en la sangre de Cristo, está en obedecer a Cristo. Su salida es rendir tu vida a Cristo y ahí va a estar. No en lo que la gente te apruebe. Yo lo dije una vez, hay miles de likes en que tú te pongas de una manera y te pones con tu esposa, con tus hijos y todo. Pon un versículo bíblico y solamente 2 likes. ¿Te ha pasado? A muchos nos ha pasado. Nadie quiere la palabra de Dios porque han dejado enfriar su corazón. Y más los corazones cautivos, los corazones que ya no quieren nada de Dios. Éfeso, si usted y yo hubiéramos ido a alguno de los servicios de la iglesia de Éfeso, hubiéramos podido pensar, bueno, esta es una iglesia donde suceden cosas, están haciendo tanto y en verdad cuidan la verdad. Pero al mismo tiempo pudiéramos haber tenido una sensación vaga o incómoda, probablemente difícil de precisar, pero para Jesús no fue difícil. ¿Sí lo ve? Para Jesús fue fácil detectarlo, ver el problema. Y Éfeso le dijo, Éfeso, has dejado tu primer amor. Aun cuando todo parecía maravilloso externamente. El problema era serio, hermanos, ni más ni menos. Sin amor, todo es vano.
No es sorprendente que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Una iglesia no tiene razón, dijo Spurgeon, una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón. O cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Me acompaña Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8? Fíjense lo que dice esta palabra. Lo tengo en otra versión, pero lo va a poner el hermano en la versión tradicional. Dice Primera de Corintios 13, 1 al 8. Para todos aquellos que dicen, aquí hay avivamiento, aquí está la gloria de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Está bien, perfecto, es extraordinario. Jesús alabó eso, tu arduo trabajo, lo que tú haces, o sea que puedes detectar la falsa doctrina y todo esto. Pero Pablo le dice a Corintios, una iglesia que tenía casi todos los dones al 100% y en una manifestación tremenda. Pero dice Pablo, si pudiera hablar yo todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. 1 Corintios 13, 1 al 8. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que fuere capaz de mover montañas. Imagínese, hermano, si tú tuvieras esa fe de mover montañas, pues ¿qué no haría? Es más, no estuvieras ni aquí, hermano. Estuvieras de gira por el África Safari. ¿No? Pues allá, vámonos donde... O en los grandes eventos, ¿no? Que ahora se ven, no, pues este pastor tiene fe. Y tráiganlo, pero va a costar. ¿Quieres tu milagro? Cuesta. ¿No, iglesia? Si diera, dice, pero no amar a otros. Y dice aquí, amar a otros. Yo no sería nada, dice Pablo. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso, dice Pablo. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Versículo 4, el amor es paciente. Y es aquí donde esta parte la cortan. El amor es paciente. ¿Y el amor qué es? Bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, híjole, ni ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿O sí? ¿Te quieres casar con este papichulo? Te va a costar, nena. Te va a costar. Exigente el hombre, ¿no? ¿No ves que vengo de familia real? Miserable diablo. No la persona, sino que engaña, ¿no? Porque dicen que el diablo es mentiroso, ¿verdad, hermanos? Bueno. No exige las cosas que se hagan a su manera. Versículo dice, deje regreso. No es ofensivo. Fíjense lo que dice, no se irrita. ¡Hala! ¿Cuántos amargados hay aquí, hermano? ¿Ninguno? Esto no es para esta iglesia, gloria a Dios. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Son aquellos que dicen borrón y cuenta nueva. No, mi hermano, no es borrón y cuenta nueva, porque ese cuenta nueva es que te las voy a seguir contando. Es borrón en la sangre de Cristo y de aquí para adelante. Hello, ¿no? Sé el sentido de la palabra que decimos, de que ya aquí que acabe y bueno, vamos para adelante. Pero entre la humanidad perversa y nuestro entendimiento y nuestra... No, es que te las voy a volver a contar cuando me las tengas, y te las voy a contar y me la pagas. Dice que no lleva registro de las ofensas recibidas. ¿Se imaginan ustedes si Jesús llevara las ofensas recibidas, nos las llevara contadas, hermano? No. Fíjese. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El versículo 7, sígame ahí con su vista. El amor nunca se da por vencido. Ok. El amor nunca, ¿qué? Se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Qué lindo, ¿no? El amor nunca deja de ser. Y fíjense lo que dije hace rato, la profecía, hermanos, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial volverán inútiles, se volverán inútiles. O sea, ya no habrá eso. Pero el amor durará para siempre.
Versículo 9, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, ciertamente, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Has dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor los unos por los otros? Probablemente ambos, porque estos dos amores van de la mano. ¿Sí sabía eso? Estos dos amores, este amor ágape que desciende de Dios, que es el que puede decir Jesús, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No puedes decir que amas a Dios y no amas a la familia de la fe, que nos une por una sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y no puedes amar a su familia sin amarle a Él primero. Y no puedes decir, hermano, que eres un hijo de Dios cuando ni siquiera amas pasar en coinonía con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Yo acá me la paso solito, ahí vagando, el llanero solitario, ¿no? Entre los cristianos no hay llaneros solitarios. Necesitamos del cuerpo de Cristo. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba, ¿cierto? Algunas veces un enfoque en el trabajo, en la obra de Dios, puede eclipsar una relación de amor con Él. ¿Sale? Mire, yo me sorprendo, y gloria a Dios, y lo digo para la honra y gloria de nuestro Padre, de que llegamos aquí, tenemos nuestro tiempo contado, ciertamente, ustedes lo saben, entramos a la 1 y a las 5 tenemos que estar fuera por razones de programación de este edificio, pero yo me sorprendo, todos los hermanos que vienen y llegan a la 1 y empiezan todos, hasta los niños se involucran a acomodar para la obra, y digo que nuestro enfoque a nuestros hijos sea por amor al Señor, no nomás servir por servir. Amén. Ahora, la invitación es para todos y ahí no se acaba, porque el trabajo es afuera y dentro. Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Escuche bien, podemos dejar a Jesús en el templo. Usted puede venir a adorar a Dios con todo su corazón y se le puede olvidar aquí a Jesús. Y usted ya anda en sus asuntos personales o en el mundo o en la carnalidad allá afuera. Y se le olvidó a Jesús aquí. Es una idea. Porque sabemos que Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre habitan en todo lugar. Y por eso no nos podemos engañar. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura, ciertamente, porque detectaba a los falsos profetas. Pero alguna vez el enfoque de una doctrina pura hará una congregación puede enfriarse, hermano. ¿Por qué? Por ser tan suspicaz e intolerante ante la diversidad. Dice Carlos Spurgeon en uno de sus comentarios, dice que cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, en un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se convierte en un fanatismo amargo cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se alejaron. Una pareja que haya estado casada por mucho tiempo no puede, hermano, no siempre tiene la misma emoción que tenía en sus primeras citas, no está. Eso debería de esperarse y está bien, pero esa emoción ha madurado y se ha convertido en un amor tan profundo que es aún mejor que el primer amor. Amén. Debería, pero bendito cristianismo moderno lo ha opacado. ¿No lo amas? Tan, se acabó, vámonos, al que sigue o la que sigue. Y en Cristo no es así. ¿Sabe qué? Cristo no nos abandona. Somos nosotros los que decidimos abandonarlo. Amén. A veces pasa eso. El problema era que ellos se habían concentrado tanto. Es como el varón, hermano. Para vergüenza lo digo. Porque ¿saben por qué? Porque miserable de mí. Soy un siervo inútil. Y siempre quiero menguar para que él crezca. Pero a veces teníamos tanto en nuestro machismo, en nuestra forma de pensar, que se conforme con que le traigo comida a la mesa y con que pago la renta y ya está. Pero ¿y el amor, hermano? El cuidado, el estar pendiente de ella en la enfermedad, el estar pendiente de la esposa. Cristo puso el ejemplo, ¿o no? Que dio su vida por su amada. ¿Y nosotros? Claro que también hay para la mujer, ¿no? Hay para los dos lados, pero me baso en lo que Cristo hizo por nosotros como iglesia. ¿Cómo no responder a ese amor
ágape que Él nos dio en la cruz del Calvario. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en eso. Hay parejas aquí, hermano, habrá parejas aquí que ni siquiera, no, es que si vamos de vacaciones tienen que ir los niños, y ahí está la mamá de los pollitos, ¿verdad? Es que donde va, tienen que ir para todos lados, y tu pareja, ¿sí ve? Hay que tener un balance. Hay que tener un balance en el tiempo de pareja que pasamos, porque Cristo quiere pasar tiempo con nosotros, pero nosotros a veces decimos, no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, no ves que trabajo, no ves que esto, no ves que estoy ocupado de mi familia. No. Si cuando Él dijo que iba a ser nuestro proveedor y nuestro sustentador. Amén, iglesia. Ese es todo Él para nosotros. Versículos 5 y 6, ya para ir desenlazando, lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Éfesos. ¿Qué? Recuerda por tanto. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Has dejado tu primer amor. Tengo que recordar, por tanto, de dónde he caído y arrepentirme, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Pueden ver una palabra que llama la atención ahí? Arrepentimiento. Pero tienes esto, le dice Jesús, otra cosa destaca Jesús, que aborreces las obras de los nicolaitas. Déjele digo esta parte, recuerda por tanto de dónde has caído. El primer paso para la restauración mía o de la iglesia de los Efesios era ¿qué? Que recordaran. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Dice que la Biblia que volvió en sí. ¿Qué hizo? Recordó. ¿Qué recordó? Pues no, en la casa de mi padre hay obreros que comen bien. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? La comida de los marranos, y los marranitos no me quieren dar. Por decir, ¿no? No le compartían los marranitos. Pues ¿cómo? Era la única comida que tenían ellos para todo el día. Y Él ahí, recordar, hermanos. A veces tenemos que recordar de las maravillas, de lo miserable que éramos, a una vida abundante que Dios nos dio en Cristo Jesús. Amén. Recuerda. Ellos necesitaban recordar, por tanto, de dónde habían caído, de dónde habían descuidado, de dónde se habían desviado. Esto significa que recuerden lo que solían ser en su amor por el Señor, en el amor que se profesaban los unos por los otros como iglesia. Cuando el hijo pródigo, como le digo en ese momento, eso está en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19, cuando finalmente entró en razón, recordar es entrar en razón de quiénes somos en Cristo Jesús. Dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre con estos marranos que no me dejan nada. Cuando el hijo pródigo estaba en este lugar, en esa posilga, el primer paso fue a la restauración, el recordar. Cuando él recupera el sentido, pensó en sí mismo. Ahí mismo dice, este siempre es el primer paso para regresar a donde debiéramos de estar con el Señor. Y le dice la otra palabra, arrepiéntete. Esto no es un mandamiento para sentir lástima, ni para sentir algo. Significa cambia tu dirección. Cámbiala, tu dirección, e ir en un sentido diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta. Si Dios te ha estado hablando por muchos días, por muchas semanas, por muchos meses, es porque Dios quiere ver un cambio de actitud y conducta en nosotros, en cómo tratamos a los demás si decimos amar a Dios. Dios ve todo eso. Esto implica una terminante ruptura con el mal que te llevará a hacer las primeras obras cuando fuiste salvo. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento, mis estimados hermanos, es el primer paso en la dirección correcta. La Biblia nos enseña que si tú tienes algo en contra de tu hermano, dice que dejes tu ofrenda a un lado y ve y reconcíliate con él. Aunque él no quiera. Aunque te eche unos ojos de que ni te me acerques. Porque si te me acercas, vas a conocer mi poder. Ay, Dios, ¿no? Como cuál película, ¿no? De Hollywood. O sea, habla acerca de que tenemos que tener ese amor, misericordia y la humildad para reconocer que necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento nos conduce a un cambio de vida. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. Haz las primeras obras, regresar a lo básico.
a las primeras cosas que hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. ¿Por qué a veces como varones? ¿Por qué implico esto? Porque es algo que va con amor. ¿Cómo enamoraste a la persona? ¿O cómo se enamoraron cada uno del otro? Nunca se te olvide dejar eso a un lado. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías orar al principio? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? No, ahora buscamos de que mi mejor amigo es del mundo. Y saben que la influencia del mundo puede, poca levadura, echa a perder toda la masa. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros de Jesús? Recuerdo yo cuando nos conocimos mi esposa y yo le contaba a mi familia y cosas así. Bueno, que así sea nuestra emoción, nuestro amor por Cristo, de que no solamente hablar, sino que lo vean, que estamos enamorados del Señor. Amén. Podríamos pensar que Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras. Como cristianos correrán detrás de casi cualquier método o programa dentro de la iglesia, cuando la solución está en lee tu palabra, órale a Dios, congrégate y obedece. Pero el problema es que no, es que aquí no hay para matrimonios, aquí no hay para jóvenes, aquí no hay nada, esto está muerto. ¿Por qué? Porque buscan entretenimiento y no quieren obediencia. Hello. Cuando la palabra de Dios se nos dice, ahí está escrito, queremos que pues nos endulcen el oído, queremos de que, a ver, ¿qué piensa usted? Es que, ¿qué pienso yo? Ya está en la Biblia, ¿qué más te puedo? Por más que traigas al apóstol, al erudito que te va a decir, simplemente obedece, haz caso. Pero ¿qué se nos dificulta a nosotros? Obedecer. ¿O no? Lo digo por mí mismo. Se nos dificulta. La iglesia no es ni será un centro de entretenimiento. Bonitas luces, música, que te llegue a la emoción, que te llegue a esto y a ver qué va a decir, a ver que me levante el ánimo porque vengo destrozado. Y dicen, si Jesús lo que hizo en la cruz no nos emociona, no nos levanta el ánimo, no nos hace sentir de que merecíamos nosotros eso, no hay nada más al cristiano que lo pueda animar si no es la cruz de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que si tardo sepas cómo debes. Pablo le daba a la iglesia cómo debemos comportarnos y conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna. ¿Qué es la iglesia, hermano? Es la iglesia del Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debemos de predicar tú y yo como cristianos? Y no digo predicar, porque unas cosas son palabras, pero otra cosa es tu vida, tu obediencia. ¿Qué debemos de predicar? La verdad. ¿La verdad de quién? ¿Mi verdad? No, la verdad de Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nuestra corta visión hace que nos aburramos, nos durmamos en la iglesia, fácilmente nos desesperemos. Es cuando más vamos al baño. Cuando se predica es cuando más y cuando más tenemos sed. Fácilmente con la emoción más verdadera a lo mejor, o sea, nos aburramos y todo. Algunas veces, es más, es una de las veces cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú agarras la Biblia es el método para que de volada te quedes dormido. ¿Sí o no? Algunos ya han optado porque, ay, yo pongo la Biblia en audio porque me arrulla. Imagínese, hermano. Ponte Apocalipsis a ver si te arrulla. Cuando empieces a oír de las bestias, espero y no sea el rapto y te quedes. No, no, todos nos vamos, ¿verdad? Amén. Pues si no vendré, pondré y pronto y quitaré tu candelero en su lugar. Jesús les da una advertencia, iglesia. Si no se arrepiente, Él removerá su luz y su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrían continuar con una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Jesús. Ya ha pasado. Es más, Éfeso lo pasó. Fue una buena iglesia, pero a su corto tiempo, después de esto, con la advertencia que dio Pablo, que vendrán lobos rapaces y todo, los distinguieron, pero después Juan da esta palabra, a su tiempo, la iglesia en Éfeso fue menguando.
Aparentemente, al menos de corto plazo, los efesios consideraron esta advertencia y los primeros siglos avanzaron. Un hombre llamado un historiador, Ignacio, escribió y deduce que los efesios regresaron a su primer amor después de que Juan escribió esto, sin comprometer la pureza doctrinal. Eso no es siempre un balance fácil de mantener, ciertamente, pero los efesios al parecer la mantuvieron al menos por un tiempo. Pero entre una palabra, ya para ir casi terminando, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y esto es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque esto se ve hoy en día y se ha visto por los siglos de los siglos en esta generación. Jesús probablemente, para que los efesios no fueran desanimados de más, le da otra alabanza a esta iglesia y le dice que ha soportado y que aborreces las obras de los nicolaitas. Le da otra alabanza a esta iglesia, se le halaga por esto. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿O quiénes eran esta corriente? ¿Cuáles eran sus obras? La doctrina de los nicolaitas es también condenada en Apocalipsis 12:15. Y este pasaje se relaciona con la inmoralidad y la idolatría. La iglesia había dejado entrar adulterio, inmoralidad, fornicación, de que no le haces, mija, ay, es que tengo 15 años y ya perdí mi dignidad, no le hace, pídele perdón. Sí, Dios perdona, pero músicos, ya lo he dicho varias veces, músicos, y no lo digo nomás a la ligera, músicos, hermano, en esos megaconciertos tocando crudos, hermano. ¿Sí entiende la palabra, no? Con la resaca y cobrando su buena feria y borrachos, músicos tocando, teniendo una relación arriba de fornicación con otra jovencita en la iglesia. Todo esto se ve hoy en día. Ellos habían dejado la inmoralidad, los nicolaitas, y la idolatría. Ireneo escribe estas palabras y describe a los nicolaitas, son los seguidores, se dice, de aquel Nicolás. Allá en Hechos capítulo 6, ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en Apocalipsis por Juan. ¿Por qué? Porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hipólito, otro hombre de aquellos tiempos, un estudiante de este hombre Ireneo. Hay, sin embargo, entre los gnósticos diversas opiniones con respecto a ellos, pero Nicolás ha sido una causa de la combinación amplia y esparcida de estos hombres malvados, en lo cual te dice, está bien, pecaste, no hay problema, sigue dando tu diezmo y tu ofrenda. Es aquellos pastores, y lo voy a decir con todo temor y temblor, y que Dios me libre de esto, de que aquel que da buenos diezmos y ofrendas, no le digas nada porque tiene otra familia, tiene otra mujer, no lo reprendas, porque esos diezmos y ofrendas se te van a ir. Ciertamente como los nicolaitas aprobaban eso. Y por cierto, algunos pastores son los últimos que se enteran, ¿no? De que, oye, este hermano, mira, pues oye, está saliendo con allá y tiene sus hijos acá, y qué onda, híjole, pues mira, no le muevas, así déjalo. Es que da bueno, uno de los, es un pilar fuerte, ¿no? Si vieras cuánto da de diezmos al año, si no fuera por él, hoy nomás, si no fuera por él, esta iglesia ya no existiría. ¿Que la iglesia no es de Cristo? Pero ¿qué es lo que podemos caer muchos de nosotros? Alguien dijo por ahí, lo acabo de volver a escuchar con pastores, al pastor debe tener cuidado con algo: el dinero, la fama y la dama. Escuche bien, el dinero, la fama y la dama. Primera de Juan 2:19, y lo dijo Juan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Nicolás salió pero no fue de ellos, cambió. Los nicolaitas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que no están construyendo el cristianismo, destruyendo al cristianismo, sino que están presentando una versión mejorada y modernizada de este evangelio. Qué tremendo, hermanos. Para terminar, versículo 7. Hay una exhortación general para todo el que desee escuchar. El que tiene oídos para oír, iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué Dios te habla? ¿Qué Jesús nos habla a nosotros? El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos es que califica a todos. Esto califica a todos nosotros. Yo me puedo equivocar, iglesia. ¿Sí sabía eso, va? Y usted me puede decir, oiga, pastor, hermano, mire,
dijo esto, dijo aquello, bueno, vamos a verlo en la Biblia y vamos juntos, ¿no? O me pueden hablar por teléfono y decir, oye, mira, dijiste eso, ¿y puedo corregir? Sí, ¿sabe por qué? Porque Dios ve la humildad. Dios ve me acordaré y me arrepentiré de mis propias palabras, siempre y cuando esté en la Escritura. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso del día del apóstol Juan. Esta carta fue escrita también para nosotros, para todos los cristianos a través de los siglos. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a ti como iglesia. Cada una de estas 7 cartas aplica a todas las iglesias de todas las generaciones. No fueron escritos 7 libros, sino un libro que contenía estas 7 cartas, de la cual cada iglesia que vamos a ver, o la iglesia en sus múltiples periodos, pudiera aprender acerca de lo que esto nos interesa. ¿Hay la promesa de una recompensa? Sí. Dice el versículo 7, el final: el que venciere le daré del comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Le daré de comer. Esta promesa, hermano, es para todos los vencedores. Es un regreso al Edén. A esa cantamos hoy: este mundo no es mi hogar. Hay un hogar para nosotros. Es una restauración y esa vida eterna. Esto se entendía primero en este sentido eterno de llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Hay que vencer, hermano. Pero ¿sabe qué? Somos vencedores porque Cristo está con nosotros. También se entendía en el sentido de ver los efectos de la maldición revertidos en nuestra propia vida al caminar. La maldición, o sea, revertidos en el amor redentor de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren de ese amor de Cristo? ¿Cuántos quieren volver a ese amor? Recuerda de dónde has caído. Y la Biblia te dice: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Y el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ponte de pie un momento, iglesia. Y podemos cantar este canto para terminar. Y te pido ahí en tu lugar que esto lo tomes en serio. Si Dios te habló, si Dios te ministró, el Espíritu Santo, sé que es duro para nosotros ser confrontados, pero también ser animados de decir: esto verdaderamente se trata el cristianismo. El cristianismo se trata acerca de negarnos a nosotros mismos, venir en pos de Él, negarse, tomar la cruz y seguirlo a Él, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Sea la gloria, la honra, la gloria, el poder y la majestad. Al Cordero de Dios. Si te sabes este canto, cierra tus ojos, levanta tus manos y pon tu vida en las manos de Cristo. El poder por siempre. Digno eres tú, Señor. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerás, Señor. Glorificará tu nombre.
misericordia y compasión con mi prójimo, de tener misericordia y compasión con todos aquellos, Señor, que no te conocen, pero más a nuestros hermanos de la fe, pero también al mundo, Señor, que necesita ver tu amor y tu gracia y tu bondad a través de nuestra vida, y que conozcan el amor verdadero que eres tú, Jesús. Señor, te damos gracias. Dale una ofrenda de palmas al Señor.